ese es un hecho importante que hace que Madrid sea esa ciudad tan especial, pero que también no quita que en este contexto actual de crisis observemos elementos que pueden llevar o que son embriones de este tipo de conflictos que viven otras ciudades. Se observa, por ejemplo, que ciertos barrios de Madrid, como Tetuán, Vallecas, Puente de Vallecas, Lavapiés, Villaverde, hay un estudio interesante del profesor Cachón sobre estos barrios, están teniendo estos síntomas de tensiones. Si bien no hay una hostilidad tan abierta entre autóctonos y inmigrantes, sí que se nota que la relación es distante, de desconfianza. Es observable en estos barrios. Por lo tanto, es buen momento de tener estrategias de seguimiento, tener indicadores que permitan tener, digamos, de retroalimentarse políticamente de cómo hay que actuar en estos barrios. Porque también hay una alta concentración de inmigrantes, pero también son barrios deteriorados. Todos los elementos que se viven en otros mundos. Lo que hemos dicho que para el director de inmigración, para todos los actores políticos, es un buen momento de pensarlo, sobre todo en estos momentos de crisis, que eso puede llevar a situaciones vividas en otros contextos. Por lo tanto, la lección a aprender en este sentido es que toda vez que hay estos conflictos hay intereses por medio, por lo tanto es necesario evitar que haya tensiones. Estas tensiones se producen en el acceso a los recursos, que son cada vez más escasos. Se nota que hay competencias. ¿Cómo rebajar estas tensiones para el acceso a los recursos, ¿no? Y ahí también es necesario que se pueda contar con las autoridades locales, que son los que realmente viven y pueden gestionar mejor las situaciones desde las bases. Por lo tanto, hay una relación entre las autoridades verticalmente implicadas es importante, y sobre todo una coordinación. Y es importante también intentar cuidar el discurso político y mediático sobre todo estos hechos. Bien, ahora el segundo punto de la intervención, de la investigación, concierne la segregación residencial. Esa distribución desigual de las poblaciones inmigrantes, ¿qué implicación van teniendo sobre los procesos de integración? El hecho de residir en un barrio concentrado, que unos pueden catalogar como gueto, tiene efectos sobre las personas que viven en ello. Tiene una incidencia sobre sus logros, sobre sus oportunidades, en cuanto a empleo, educación, por ejemplo. Porque yo vivo en Lavapiés y mi niño tiene que vivir en Lavapiés, por lo tanto eso implica que a nivel educativo haya un rendimiento menor. O sea, la localización geográfica de los inmigrantes efectivamente tiene una implicación en cuanto a los procesos de integración. De ahí hay que analizar el entorno residencial como un lugar, como un entorno, una estructura de oportunidades para los inmigrantes. Eso es muy importante. Pero también que el barrio, el entorno residencial es un contexto estructurado para las relaciones sociales. O sea, dependiendo del barrio del que vive, me puedo relacionar con unas personas y con otros. ¿Qué tipo de redes voy teniendo cada vez y qué rentabilidad y qué capital social puedo sacar de estas relaciones? Por lo tanto, el barrio como estructura de oportunidad, contexto estructural de las relaciones sociales, es también una estructura comunitaria, porque dentro de los que viven en barrios pues, se desarrollan mecanismos comunitarios, solidaridad, etcétera, etcétera. Pues son dimensiones que hemos ido analizando en todas las ciudades. También hemos hecho estas dimensiones comparativas para analizar las magnitudes de la segregación residencial. O sea, esas dimensiones las hemos aplicado en todas las ciudades. Cuando se habla de la segregación residencial, en cada contexto, ¿qué es lo que se está debatiendo? ¿Se trata de gueto o no? ¿Los franceses consideran que hay gueto en París?
En Londres, académicamente, políticamente, creen que hay guetos, o el gueto es nosotros que catalogamos un barrio como gueto. ¿Existen elementos suficientes que caractericen un gueto y que sean comúnmente aceptados? Indicadores aplicados. Hemos analizado este debate y también, como desde el punto de vista bibliográfico, se ha ido cuantificando la segregación. O sea, hay indicadores de segregación, que son los índices de segregación, de disimilitud, de centralidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo numéricamente se ha cuantificado eso? Fuerte, menor, etcétera, en cada contexto. ¿Cuáles son las consecuencias de la segregación? Y a los casos que nos interesan, cómo las autoridades políticas han dado respuestas a los problemas de segregación residenciales. ¿Cuáles son los instrumentos que se han utilizado en estos contextos? Y para visualizar mejor las dimensiones excluyentes de estos barrios, hemos presentado por cada capítulo un ejemplo paradigmático. Por ejemplo, el que está en Londres anda por Brixton o Tottenham sabe lo que es una segregación. O el que está en París anda por Melun o Saint-Denis sabe lo que es. Por lo tanto, hemos ido dando las características de este tipo barrio modélico de la segregación. ¿Y cuáles son las grandes conclusiones que hemos sacado en la dimensión de segregaciones residenciales? Primero, que a nivel académico no hay muchos datos, muchas investigaciones serias. En el ejemplo de Madrid, por ejemplo, muy pocos estudios han dado cuenta de lo que son los indicadores de segregación en Madrid, que sean fiables y discutidos. Hay un estudio de Echazara de Gregorio, de la Fundación Alternativa. Evidentemente es necesario primero estudiar el fenómeno antes de discutir, y eso, de momento, incluso nosotros nos hemos enfrentado a esa dificultad de falta de documentación. También una de las conclusiones a lo que hemos llegado es que realmente cuando se habla de la segregación residencial, pues uno tiene en la mente lo que es la aportación o la perspectiva de la Escuela de Chicago, que habla realmente del gueto afroamericano que ha sido visualizado por Louis Wilk. O sea, en este caso, podemos hacer una similitud entre el gueto afroamericano en el contexto europeo. Era la gran pregunta, pero hemos llegado a la conclusión de que en Europa se niega o se ha superado esa perspectiva de la Escuela de Chicago, que entendían que la concentración espacial de los inmigrantes, por lo tanto la segregación, es un hecho normal. Los inmigrantes que llegan los primeros tienen que concentrarse en espacios y luego, progresivamente que se van haciendo la asimilación, se irán diluyendo en la geografía urbana. Y eso no es así en Europa. Las concentraciones tienden a fijarse. Y en el contexto americano, porque había un efecto rotativo de los inmigrantes, vienen los irlandeses, luego los... Era normal que se hacía se hacía de forma cíclica. En Europa el debate es que no hay guetos al estilo americano, sí que hay concentraciones espaciales de inmigrantes que tienen un efecto muy negativo, tanto desde dentro como desde fuera. Y eso hace que tanto las concentraciones espaciales en Europa se consideran buena o mala, pero en otro caso simplemente se niega la existencia del gueto, pero se admite que hay una progresiva guetoización de algunas ciudades y por lo tanto hay una lógica del gueto, porque los habitantes de estos barrios se quedan atrapados, hay una mentalidad, hay un control social, hay una estigmatización de los que viven en estos barrios. Por lo general, la segregación residencial en las ciudades europeas es fruto de la acción pública, porque es una política de vivienda emprendida por los estados. Esa es una constatación general. Donde hay gueto, se nota que son viviendas públicas o viviendas sociales. Por lo tanto, es esa forma de planificar la ciudad que ha llegado a esa concentración de las poblaciones inmigrantes. Por lo tanto, se trata de unas políticas mal diseñadas. Y las pautas de asentamiento de los inmigrantes pues obedecen a estos mecanismos. Por lo tanto, la oferta de la vivienda pública, donde hay más oferta, es donde van los inmigrantes. Por lo tanto, hay concentraciones. De ahí al gueto es discutible.
cómo se planifica la ciudad también tiene consecuencias, o simplemente los planes de renovación urbana que también pueden tener esas consecuencias. Eso lo hemos observado a lo largo de todas las ciudades europeas, ¿no? Pero hay otro debate que se está desarrollando en Europa, es que no se trata de guetos en sí, sino son enclaves étnicos, que pueden tener una funcionalidad económica muy importante. O sea, como por ejemplo, los indios en Londres se concentran, pero se nota que esas concentraciones hacen que los indios sean fuertes económicamente, aludiendo también al caso de los Chinatown que ha hecho el profesor Mauricio aquí. Por lo tanto, es algo normal en una sociedad étnicamente plural. El debate está ahí. Puede que también el gueto sea un espacio protegido, por lo tanto, porque los inmigrantes se sientan segregados, quieren autodefenderse frente a algo que ellos consideran que no les aceptan como tal. Dentro de estos espacios pueden desarrollarse mecanismos de protección, de control social y también de una economía paralela como la droga, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la conclusión es que dependiendo de las magnitudes de esas concentraciones, eso puede ser una trampa para la movilidad social de sus habitantes. Esas son las grandes conclusiones desde la perspectiva comparativa que hemos observado a lo largo de la investigación. Bueno, yo no voy a insistir más, porque el tiempo se nos va, pero apuntar que de los que hemos estudiado como fenómeno de segregación residencial, la respuesta política e institucional a esas ciudades ha girado primero a una intervención sobre el territorio. Desde la perspectiva pública se desarrollan instituciones que tienden a paliar los efectos negativos de estos barrios y sobre todo a disminuir estas concentraciones, porque hay una intervención directa sobre el barrio. El ejemplo más emblemático es que en Francia, por ejemplo, hay una geografía que se llama zonas urbanas sensibles. O sea, en Francia se ha hecho una cartografía de barrios que son considerados como sensibles y por lo tanto que reciben unas dotaciones presupuestarias del Estado directamente como una política especial para desenclavar el barrio, para renovar la infraestructura. Por lo tanto, una de las acciones políticas es sobre la infraestructura de los barrios. En Francia hay 751 zonas catalogadas así. Y eso también, hay otra vertiente de actuación política, es que se tiende a una política de lo que se llama mixité social. Yo estaba buscando la palabra equivalente a mixité o mezcolanza, me han dicho, no sé si es una política de mezcolanza social que tiende a que no haya concentraciones de determinadas nacionalidades en ciertos espacios, sino que como es fruto de la política pública, se intenta mezclar, que haya esa, digamos, esta mezcla para evitar que haya más concentraciones de eso. Por otra parte, se tienden a dar a estos barrios segregados una funcionalidad social y económica, porque la mayoría son barrios monofuncionales, como dice, varios dormitorios, donde no hay vida, donde solo la gente van a dormir, trabajan en otros sitios. Ahora la política es más de acercamiento de todas las infraestructuras al barrio, pero también de diversificar lo que es la actividad económica y social a lo mismo. Otra vertiente muy importante de la política es que se actúa también sobre las personas de estos barrios, que es una intervención en el ámbito sobre todo educativo y de empleo en estos barrios. En Madrid hay segregación residencial, hay gueto. Era la gran pregunta, pero yo creo que al director de inmigración le alegrará saber que todavía no hemos llegado a una segregación tan fuerte en Madrid. Hay concentración.